Buena gente, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. En el video de hoy les traigo una nueva edición de las contratácticas. Seguimos entonces con esta serie en el 2023 y en esta oportunidad les traigo 3 tácticas del canal que se pueden utilizar para vencer a las 4-5-1, 4-2-3-1 y 5-4-1 que sean con el estilo de juego de tirar desde lejos. Un video que abarcará a 3 alineaciones que mantienen generalmente una misma lógica de jugarse y que con las alineaciones y tácticas determinadas que les mostraré en este video se las podrá vencer sin ningún tipo de dificultad. Antes de seguir con el video de hoy, no olviden darle like y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Con ese mínimo esfuerzo me motivan a seguir subiendo videos y haciendo que la comunidad siga creciendo. También les recuerdo que el canal cuenta con Discord para aquellos que quieran unirse. Para ingresar, solamente deben entrar en el enlace que se encuentra en el primer comentario. Dicho todo esto, vamos ahora sí con el video de hoy. Bien, vamos entonces con la primera de las 3 opciones que les mostraré en este video. Vale la pena aclarar que a diferencia de otros videos de contratácticas, esta vez les mostraré primero las 3 opciones para vencer a estas alineaciones y luego las estadísticas de los partidos en donde las he utilizado. Bien aclarado eso, vamos entonces con la primera opción, que es para utilizarla para cuando seamos superiores o parejos pero en condición de local. Y esta alineación será la 4-3-3, una alineación que hoy por hoy es lo más seguro para derrotar a estas alineaciones o más bien a este estilo de juego de tirar desde lejos. Y si bien la 4-2-3-1 actualmente será la más difícil de vencer de estas 3 alineaciones, con un mínimo cambio se podrá derrotarla sin problemas. Básicamente lo ideal sería utilizar la 4-3-3-B ante la 4-5-1 y 5-4-1 y cambiar a la 4-3-3-A contra la 4-2-3-1. Simplemente con ese cambio podremos derrotar a estas alineaciones de tirar desde lejos con las mismas tácticas que les enseñaré a continuación. Bien, en primer lugar, el estilo de juego que se utilizará será el de juego por las bandas. En las tácticas en línea se utilizará únicamente con el apoyo de medios a defensa. En cuanto al marcaje y al fuera de juego, esta alineación se jugará con un marcaje zonal y no se utilizará con el fuera de juego. En cuanto a la agresividad, esto dependerá del árbitro del partido y del criterio de cada uno, pero como siempre aconsejo, les recomiendo utilizar en brusco para jueces verde y celeste, agresivo para jueces amarillo, normal para jueces naranja y cuidadoso para jueces rojo. Y yendo ahora sí con las avanzadas de esta 4-3-3, en la presión tenemos 2 opciones con las que podremos vencer a cualquier alineación de tirar desde lejos. La primera opción es la de utilizar una presión alta de 81 y la segunda opción, que también funciona muy bien, es la de cerrar los espacios con un número de 65. En cuanto al estilo, aquí siempre lo jugaremos en ofensivo y el mejor número, en mi opinión, será el de 66. Y por último, la velocidad será de pases rápidos en 65. Bien, pasamos ahora a la segunda opción que les mostraré en este video, que será la 5-2-3, una táctica meta del juego que llegó para quedarse y que prácticamente funciona para enfrentarse a cualquier tipo de alineación en el juego. Es una táctica que sinceramente, aunque nunca pero nunca la hayas usado, fácilmente puedes llegar a encontrarle avanzadas para sacar buenos resultados ante cualquier tipo de rival. Su forma lógica de jugarse mantiene un gran equilibrio entre ataque y defensa que la hace hoy por hoy la táctica más efectiva del juego por gran diferencia. Bien, dicho eso, vamos entonces a ver cómo la podemos jugar a esta 5-2-3 para derrotar a las tácticas de tirar desde lejos. En primer lugar, esta 5-2-3 se jugará con el estilo del contraataque. En las tácticas en línea solo utilizaremos el apoyo de medios a defensa, que me parece lo más seguro para todo tipo de alineación. Con respecto al marcaje y al fuera de juego, el marcaje va a ser zonal y no se utilizará el fuera de juego. En cuanto a la agresividad, nuevamente les aconsejaré utilizar brusco para jueces verde y celeste, agresivo para jueces amarillo y naranja y normal para jueces rojo. Y en las avanzadas, esta 5-2-3 utilizará una presión balanceada de 49, que me parece el mejor número para esta alineación tras varias pruebas en cuanto a la presión. La presión casi siempre se toca por el tema del árbitro, pero esta me parece la más estable para la alineación. Aún así, no olvidaré mencionar una variante en la presión, que es la de utilizarla en 19.
si es que enfrentan a una 4-5-1, 4-2-3-1 o 5-4-1 que hayan visto que sea muy buena ante otras tácticas de tirar desde lejos. Pero ante la mayoría de las tácticas de tirar desde lejos, lo mejor será usar ese balanceado en 49. Bien, en cuanto al estilo, este será defensivo con un número base de 21 y por último la velocidad será de pases rápidos en 69. Bien, pasamos ahora a la tercera y última opción de este video, la cual la he dejado para el final para explicarles un poco mejor, ya que si bien se trata de una misma táctica, la alineación será distinta dependiendo de a cuál de las alineaciones nos enfrentemos. Pero resumidamente, podemos utilizar la palabra espejo para definir a esta tercera opción, ya que la lógica será la de utilizar la misma alineación a la que nos enfrentemos. Es decir, si es una 4-5-1, utilizaremos 4-5-1. Si es 4-2-3-1, nosotros jugaremos 4-2-3-1. Y si es 5-4-1, habrá que usar la 5-4-1. La diferencia para estos duelos la hará nuestra táctica más los especialistas que tengamos. Así que es vital tener buenos pateadores de penales, de tiros libres o lanzadores de corners si queremos aprovechar aún más esta estrategia. Bien, dicho esto, vamos entonces con las avanzadas de esta última táctica que mostraré en este video. En primer lugar, a esta táctica se la jugará con el estilo de tirar desde lejos. En las tácticas en línea, nuevamente repetimos la lógica de siempre y solo emplearemos el apoyo de medios a defensa. En cuanto al marcaje y al fuera de juego, esta táctica utilizará un marcaje zonal y no hará uso del fuera de juego. En cuanto a la agresividad, generalmente la jugaremos con brusco para jueces verde y celeste, agresivo para jueces amarillo y naranja y normal para jueces rojo. Y en las avanzadas, esta táctica utilizará una presión de 47 en balanceado, el estilo será defensivo con un número base de 26 y la velocidad será de juego de pases rápidos en 68. Bien, ¿qué deben saber sobre estas tácticas? En primer lugar, que son las primeras opciones que usaría para enfrentar a este tipo de alineaciones dependiendo del tipo de liga que se juegue, ya sea liga normal, batalla, torneos, winners, royal, nostalgia o un nivel más competitivo. Son tres opciones de las más fiables actualmente en el juego y es por ello que se las recomiendo, ya que están probadas con buenos resultados en reiteradas oportunidades. Las tres estrategias, ya sea apostar por la superioridad, la efectividad o a jugar espejo y apostar por los especialistas, me parecen grandes opciones y bastante variadas para así alcanzar a todos los escenarios posibles dependiendo de la plantilla y los jugadores que tengan. En algunos casos podrán ser muy superiores como en la primera y tercera opción y en otros casos quizás sean más efectivos que dominadores como es el caso de la segunda opción. Pero lo importante es que todas estas tácticas logran su cometido, que es ganar el partido ante las alineaciones que buscamos vencer en este video. Así que en líneas generales, estas tres estrategias o tácticas son las mejores opciones que tienen actualmente para derrotar a las alineaciones de tirar desde lejos. Y es por ello que si aún no las están usando, las recomiendo tener muy en cuenta de ahora en adelante. Bien gente, hasta acá llegó el video de hoy. Si les gustó este video déjenle un buen like y si son nuevos por aquí pueden suscribirse para apoyar al canal y así hacer crecer a esta linda comunidad. Como siempre pueden dejar en los comentarios sus dudas o resultados en caso de utilizarla. Y si quieren más videos de este estilo, ya sea de alineaciones o estilos de juego en específico, no duden en decirlo en los comentarios. En fin, eso fue todo por hoy. Un saludo, cuídense y buenos juegos.